Muy bien, la lideresa del PPC está con nosotros. Bienvenida, Lourdes Flores Nano, por estar aquí nuevamente. ¿Cuáles son los retos del presidente ahora que ya pasó el referéndum? Porque usted tenía una posición clara, usted promovía el tema de la bicameralidad, me parece que también estaba en desacuerdo con la no reelección de los congresistas, por esto de He dicho que en las preguntas 3 y 4 estoy en la diminuta minoría. Está en la diminuta minoría. Pero bueno, ¿Cuál va a ser la consecuencia, pues, así de grave como se la hemos planteado al Premier en el primer bloque del programa? Es decir, hoy hay un Congreso timorato, hay un Congreso derrotado, un Congreso contra las cuerdas, un Congreso que no tiene estímulo para hacer su trabajo bien. Planteado como fue el tema y celebrada como parece ser la victoria por parte del Ejecutivo, alguien se siente pues que ha impuesto su voluntad. Lo que se ha votado no es lo que a mí me satisface como lo mejor para el país, pero es lo que la ciudadanía ha respaldado y en consecuencia... ¿Cuál es la consecuencia para la institución del Poder Legislativo? ¿No? Porque hoy, por ejemplo, se reportaban ausencias importantes en la Comisión de Defensa. Víctor Andrés Belaúnde decía, bueno, si la gente no nos quiere, pues entonces habrá que ver una manera de autodisolvernos y cosas de ese tipo. No, tampoco hay que tomar las cosas a la trágica, es decir, había una consulta ciudadana, se le ha planteado al pueblo unas alternativas, el pueblo ha respaldado lo que ha sido la posición del Ejecutivo y en efecto políticamente en este enfrentamiento ha triunfado. Pero eso no quiere decir que ambos poderes no tengan ahora unas tareas muy importantes. Es decir, sobre la base de lo decidido, ahora hay una agenda a desarrollar. La primera, la que tiene que ver con el tema de la justicia, definitivamente necesita de una serie de leyes. Y eso solo se puede lograr con un primer ministro que dialogue mucho. Estos reclamos que he visto tan duros de parte de la gente más afín al gobierno resultan preocupantes. Hay que superar esta etapa, es decir, tiene que entrar una etapa en que genuinamente se busque legislar, porque tiene que dictarse una ley orgánica de esta Junta Nacional, seguramente tendrán que establecerse algunas reglas de cómo van a ser los procedimientos, es decir, eso tiene que ser legislado. El otro tema, el del financiamiento, eso tiene de la política, es decir, tiene que ser legislado. No gusta la ley anterior, bueno, hay que corregirla y hay que legislar en función de una obligación constitucional o que ahora surge de la norma. Entonces, por lo pronto, ahí hay dos tareas bien concretas de cosas por hacer. Y mejorar la gestión, además, en el caso del Ejecutivo, digo. Ah, no, bueno, por eso. Comenzamos por lo que pasó ayer. Tomada la decisión ayer, ahora hay que dictar una serie de leyes para desarrollar estas medidas constitucionales. Y eso no se puede hacer si no hay un acuerdo entre el gobierno y el Parlamento. Entonces creo que lo último que convendría para el país es que alguien se sienta pues, por encima a imponer su voluntad porque no conseguirá el respaldo, o un Parlamento que haga huelga de brazos caídos, ¿no? Tenemos que encontrar un punto medio de entendimiento, ¿no? Juan Chaput decía, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe. El poder absoluto aún más, esa es una frase, él. Es una frase de un jurista alemán que se llama Löwenstein, Correcto, la rescató en cualquier caso Juan Chaput con relación a esto, ¿no? Es ahora el presidente Vizcarra, un presidente, digamos, con un Congreso que no va a ser capaz de pararse frente a él por la derrota de ayer. Es decir, hay riesgo de que esto pueda subírsele a la cabeza al presidente. Bueno, ese es el riesgo más grave y más negativo para el país, es decir, imaginar que después de esta confrontación política, porque ha logrado un respaldo ciudadano a sus propuestas... ¿Ha sido un respaldo a Vizcarra o ha sido el triunfo del antifujimorismo y antiaprismo? Yo creo que se han juntado dos cosas, ¿no? A mí me parece que la votación de ayer, más que pensadas las reformas en sí, votadas las reformas en sí, ha habido un clarísimo rechazo, anticuerpo, especialmente a los grupos más dominantes del Parlamento, que creo que se expresa, por ejemplo, la no reelección. Creo que ese es un sentimiento muy claro a los actuales integrantes del Congreso, y también hay que reconocer que un respaldo, una voluntad de respaldar al presidente en esta confrontación. Así que creo que las dos cosas han jugado, pero sería pues gravísimo que ahora efectivamente de esto nazca una persona que se siente endiosada y por encima de todos. No, yo creo que al contrario, tiene que haber la sensatez necesaria para pasar adelante, en concreto, a ejecutar lo que viene. Y la primavera de eso tiene un tiempo corto, entonces también es, si algo positivo podría verse de esto, es que el presidente podría tomar un nuevo aire para proponerse una agenda ya muy concreta. Ya se acabó la confrontación, ya logró las reformas, ya ganó el referéndum, ahora tiene que ejecutarlas, y
Ahora viene la ejecución de las cosas de gobierno que son importantes, para las cuales qué bueno que tenga un respaldo, qué bueno que tenga una ciudadanía que lo mira con expectativa. Magnífico, eso le da mucha fuerza para impulsar reformas. Pero no? habló de la importancia de una coordinación con el legislativo porque Eso hay que poner en marcha muchas supuesto. leyes. La ley orgánica, por ejemplo, para que entre en funcionamiento la Junta Nacional de Justicia, claro, es una necesidad urgente. No, claro, las dos primeras reformas constitucionales deben legislarse. Es decir, esta Junta tiene que dictarse una ley orgánica, tiene que regularse, seguramente tendrá que regularse el procedimiento que ellos van a seguir, o sea, cómo van a hacer este concurso público, después qué metodología o qué forma habrá para elegir, porque esa Junta es la que elige, ¿no? O sea, lo que se va a elegir es a los que a su vez serán los seleccionadores de los jueces. Claro. Yo volveré a mi tesis que ojalá se le ha oído al presidente saliente de la Corte Suprema, y creo que también al entrante, ojalá también eso se complemente con una formación un poco más amplia para quienes aspiren a ser jueces. En fin, todo eso es una agenda. Me decía ayer el embajador Wagner en la antesala de un programa que ellos presentaron 10 proyectos de ley. Correcto, entonces, en teoría tengo información de que el Ejecutivo ya tiene la ley más o menos trabajada. Qué bueno. ¿Podría proponerla el Ejecutivo? Sí, porque no, debería hacerlo. Y además entiendo que la gran mayoría de estas propuestas están inspiradas en lo que a su vez la Comisión Wagner propuso. Sí, entonces, y que no solo es esas, hay 10 proyectos de ley. Entonces, esa es una agenda inmediata, estupenda, que se ponga en marcha y eso tiene que hacerse de común acuerdo. El ministro de Justicia tiene que, siendo ministro, tiene que volver a sus fueros parlamentarios y estar muy activo en la propuesta, en el debate y en la defensa de esos proyectos. Así que hay una tarea conjunta muy grande. Lo peor que nos podría ocurrir es que este triunfo sea la prórroga, sea la prolongación de una disputa. Al contrario, acabada la disputa es el momento de ponerse de acuerdo y de tratar de legislar. Ahora, obviamente, si el Congreso se pone renuente, se vuelve otra vez una situación tensa que espero no ocurra, ¿no? Se dice, por ejemplo, que cómo resolver el problema inmediato de las vacaciones o de la salida del Congreso. Efectivamente, creo que una legislatura extraordinaria. Me parece que es lo que se impone. Eso tendría que anunciarlo me parece, Daniel Salaverry. No, o convocarlo el Ejecutivo, ¿no? O convocarlo. Claro, pero me parece que es una cosa que debería hacerse de forma inmediata porque creo que es indispensable. Cuando se requiere diálogo, Lourdes, ve a César Villanueva como la persona idónea para llevar a cabo este diálogo, esta coordinación, cuando las críticas hacia él van por una coordinación interna del gabinete que aparentemente no existe, y nosotros se lo decíamos aquí, frente a frente en el bloque anterior, es decir, un ministro de Trabajo que se queja de una política o de un anuncio que va a hacer el presidente, un ministro de Economía que desautoriza a un ministro de Trabajo, eso no habla de un gabinete coordinado. Y luego toda la andanada de críticas de una bancada que es la bancada oficialista, que se siente absolutamente desairada. El aire que le puede dar al presidente de la República vamos a concederle pues eso que para él era un logro indispensable, esta victoria que considera que ha alcanzado y que efectivamente es un aval, debiera traducirse en algunas acciones concretas. Él, por ejemplo, le ha puesto fuerza al tema de Chinchero. Es una demostración de querer afirmar algo que él defendió siendo ministro y que ahora considera que debe ir adelante y que se la juega. Muy bien, me parece bien. Él considera que es una obra que su gobierno tiene que hacer. Aprovecha esta circunstancia de fuerza y dice, la voy a hacer. Venga las críticas. Me parece bien, me parece lógico que aproveche ese aire. Se ha suscitado un debate sobre el tema de la reforma laboral, cuyos alcances habría que ver. No pueden haber contradicciones internas en una materia como esa. Es imposible sacar adelante una reforma laboral si al interior del Ejecutivo no hay una posición unitaria que a su vez persuada al Congreso. Le preguntaba por Villanueva en concreto. ¿Es la persona indicada? Con eso. Entonces, hay que resolver ese tipo de controversias. La nominación del nuevo ministro de Trabajo tendría que ir en la línea de cuál es la orientación. No sabemos bien qué es lo que se quiere. Te han dado algunas respuestas un poquito vagas de cuál es el contenido de la reforma. Es decir, por dónde es que se quiere legislar para hacer una reforma laboral, simplificando la contratación, simplificando la salida del trabajador, estableciendo derechos laborales distintos. Eso tenemos que conocer. Tiene que haber una orientación. Están cocinándose por eso, los detalles de esa reforma. Y en esa orientación parecería que en la etapa previa había una clara contradicción entre economía y trabajo. Eso no puede ocurrir. Si el gobierno no tiene claridad en el concepto, ¿cómo persuade al Parlamento y cómo persuade a la opinión pública? Entonces creo que eso tiene que resolverse. Y así como eso, seguramente pueden haber otros temas de agenda rápidos, inmediatos, para no referirnos una y otra vez más a la necesidad de poner en marcha las obras en el norte. La reconstrucción está... Y la necesidad de generar condiciones
condiciones de confianza para recuperar crecimiento e inversión. O sea Sí, que ya la el agenda tiempo es demandante, ¿no? El tiempo nos ganaba, pero este era un tema que evidentemente quería tocar. Igual imagino que el señor Villanueva me iba a decir que no, que se está avanzando, etcétera. Pero la Contraloría ha revelado que no solo la ejecución ha sido menor a la planteada para este año debido al retraso del desarrollo de obras, sino que varias de ellas se encuentran paralizadas y otras tantas han quedado en los actos preparatorios. ¿Ya ha comparado la situación o se está comparando lo que ha ocurrido en el norte con lo que ocurrió con Pisco luego del terremoto de 2007? La sensación, es decir, se anuncia Chinchero, pero por otro lado la reconstrucción, que es, me parece, más urgente ¿Vital? hoy, vital para los pobladores. Pero es que eso se expresa en todos los campos, Mávila, y ¿Cómo amigos. anunciamos Chinchero si esto no se termina? Por eso es que, mira, a ver, yo ¿Eso creo es populismo? concentrados en este enfrentamiento ejecutivo-legislativo y en este afán protagónico de llevar adelante la agenda, esta política que se consideraba vital para firmar autoridad, que ya acabó ayer. Vital? ¿Perdón? ¿Cree que era vital? Era importante, pero no me parece que en el tono confrontacional en que se llevó adelante. Pero ya terminó, Ok, volteemos la página, pasamos. se acabó ayer. Entonces, el país, si bien ha mantenido un cierto ritmo de crecimiento que nos hace estar incluso por encima de algunos países latinoamericanos, está muy lejos de estar en una buena situación económica. Hay que recuperar el ritmo de confianza y de crecimiento. Yo siento que hay una suerte de parálisis, quizás de terminar un poquito lo que estaba en marcha, pero muy poca voluntad de emprender cosas nuevas, de inversiones significativas. O sea, el país necesita volver a ser un país visto con credibilidad y para eso esa confrontación política ha sido muy mala. Se acabó. Estamos a 10 de diciembre, comienza una nueva etapa. Tiene el presidente la fuerza, el aire, su gabinete se siente magnífico, usen ese poder, sientan que esta es una... ¿Cambiaría piezas en el gabinete? Ya, entonces déjame contestar tu pregunta de Villanueva. Como siempre esas son decisiones que el presidente tiene que tomar. Me imagino que después de esta situación se sentirá muy cómodo con su primer ministro, que es el que lo ha acompañado en ese tema, de modo que no lo imagino al presidente cambiando al primer ministro. Y tampoco siento que ellos sienten la necesidad de un gran cambio ministerial. De modo que yo no entraría en ese terreno, que probablemente habría otras. Para comenzar, tienen que llenar dos vacíos. Hay dos ministros que han salido, no sé si aprovecharán a hacer otros cambios. Pero lo que sí me ha sorprendido y llamado la atención negativamente es esta suerte de ambiente enrarecido del primer ministro con la que teóricamente es la bancada del gobierno. Eso tiene que superarse en forma inmediata. Fíjate. El Parlamento hoy día tiene una fuerza popular debilitada, tiene un partido de gobierno también quebrado con varias renuncias y veo que con una distancia muy grande con el primer ministro. Y tiene grupos políticos dispersos que están cada uno por su lado. Puede haber la tentación de alguien decir, bueno, para comenzar a armar la bancada propia entre los que estén dispersos y luego dividir todo lo que puedo, porque es la forma de gobernar. Pésima receta. Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo aprovechando este nuevo aire de dialogar, de tender puentes, de poner una pequeña agenda y de sacar adelante sus propuestas, sabiendo que tiene un aval popular importante, pues que la saque adelante. Y creo que el Congreso tiene que darse cuenta que si van a terminar su periodo de 2 años y meses, pues que lo hagan de la mejor manera. No podrán ser reelegidos, pero eso no quiere decir que tengan que irse, pues, al contrario, pueden tener el aire también de recuperar un poco de imagen para pensar en el futuro. Total, hay mucha gente joven que puede tener un futuro político importante. ¿Volvería al Parlamento? ¿Yo? ¿Sí? No, ya te he dicho varias veces que ya se etapa de mi edad. Bueno, gracias a Dios. Ayer hemos pasado una página, por eso es que le hago la pregunta pero es que después del pase de la página. he contestado con la mayor sinceridad que estoy en la diminuta minoría. Quiere decir que mis puntos de vista y mis formas a veces un poco tradicionales de pensar la política no son lo que está de moda. Correcto. Afortunadamente en mi partido, y muy a tono con esta nueva onda social, hay una generación joven de primera que más bien Fíjate que todas las cosas que decimos nosotros no las hemos dicho por Correcto, interés, porque no hay nadie. Yo creo que en la generación que Alberto Bengolea lidera, presidiendo el partido, que Marisol Perestello integra y que tantos otros jóvenes, hay una cantera de gente de primer nivel para llenar estos vacíos y que el PP se esté presente. Muchas gracias, Mi tarea es Lourdes, otra. por Gracias. haber estado con nosotros y regresamos. Los últimos minutos del programa se los dedicamos a Martín Tanaka, politólogo, quien ha escrito una columna sumamente interesante, pero fue antes del referéndum. Queremos conocer su mirada hoy, después, al día siguiente. Por el trabajo de mi